sus corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos los amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Había una palabra que me estaba golpeando. A mí en estos días no sabía qué compartir y decir, bueno, Señor, tú nos tienes que hablar y tú tienes que realmente, todo gira en torno a ti, Señor, y también a las circunstancias que vivimos, ¿verdad? Todo nos está absorbiendo, que estamos viviendo unos tiempos nuevos y la palabra del Señor nos enseña que tenemos que ser sabios, que tenemos que renovar nuestra mente y pensar con la mente del Señor y entender lo que está sucediendo y mirarlo a través de la lupa de la palabra del Señor, ¿verdad? De ese espejo que nos hace reflejarnos a nosotros cómo estamos y nos hace comprender quién es Dios y qué es lo que está haciendo. Por lo tanto, yo buscando y entendiendo lo que estamos viviendo y descubriendo tal vez en su palabra, me llevaba al profeta Jeremías en cuanto a su llamado y en cuanto al tiempo que él vivió. Y hay unos textos que me gustaría leer ahora simplemente y detenernos porque tiene una pregunta y me gusta cada vez que hay un mensaje, cuando Dios quiere preguntarnos y quiere que descubramos lo que Él quiere hacer y el por qué y cuál es el motivo y dónde está aconteciendo y tantas preguntas que tenemos que hacer a la palabra del Señor para que la palabra nos hable. Jeremías capítulo 1, versos 11 y 12. Después de hablar y de motivar a Jeremías, ese gran profeta de parte del Señor, que dejarme que os ponga un poquito en el contexto, que vivieron en un tiempo de cautiverio. El pueblo de Israel sufrió durante 70 años, hermanos,
No sé cuánto tiempo llevamos ya confinados y en cautiverio en nuestras casas, pero el pueblo de Israel llevaron 70 años y donde los profetas profetizaban paz, prosperidad y bendición. Y el profeta Jeremías es el único que lleva un mensaje contrario a todos y es aborrecido, es desechado. Y este profeta es un profeta de un tierno corazón. Todos recordamos cada vez que hablamos de él, del profeta llorón, ¿verdad? Un profeta tímido, un profeta con un corazón con el cual Dios quiere usar y quiere hablar a su pueblo. No era un profeta excesivamente fuerte, sino que se quejaba y en varias circunstancias él quería dejar, porque le era demasiada carga lo que él estaba hablando, ¿verdad? Y realmente Dios le tiene que consolar y empieza hablándole y fortaleciéndole, diciéndole que Dios le ha llamado, que Dios le ha puesto ahí para luchar contra naciones, que Él lo ha escogido, que le escogió en el vientre, ¿sí? Le santificó y le dio por profeta a las naciones. Y empieza a hablar con él. Pero las palabras que Dios le da a Jeremías, le empieza a hablar y empieza desde el verso 11 diciendo: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. Señor, bendice tu palabra y ayúdanos, Señor, a meditar en ella. Y que nos sea, Señor, esa palabra fresca y que nos ayude, Señor, a vivir este tiempo, a comprender, Señor, lo que tú estás haciendo y no a conformarnos, sino a aceptar tu voluntad, Señor, y no la nuestra. A entender este tiempo, Señor, y a vivir tratando de santificarnos, Señor, de hacer tu voluntad y de vivir conforme tu plan y tu propósito, Señor. Ese es nuestro objetivo. Destapa nuestros oídos, Señor, y haznos entender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se ha predicado tanto de todo esto. He escuchado también tantas y tantas predicaciones que es hermoso cómo Dios sigue hablando y sigue utilizando esta misma porción para poder hablarnos a nosotros hoy. ¿Sabéis que el pueblo de Israel vivía confiado? Ellos estaban tranquilos teniendo a Dios en sus vidas y vivían una época también difícil. Estamos estudiando el Antiguo Testamento y no hemos llegado aquí, pero dejadme deciros que aquí ya llegó un juicio de parte de Dios, donde el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio y fueron conquistados, ¿sí?, por los babilonios. El rey Nabucodonosor hizo estragos y el pueblo no escuchaba, engordaba sus oídos y los profetas empezaban a predicarles y a enseñarles paz y prosperidad, enseñarles las buenas cosas de parte de Dios que tantas veces oímos y que todos nos queremos aferrar. Y no escuchamos y no vemos y no entendemos qué es lo que está aconteciendo. Cuando el profeta le dice que le vino la palabra de Jehová, hemos de entender de que a nosotros nos ha llegado la palabra del Señor también. Y la palabra de Dios tiene consecuencias en las vidas, porque la palabra de Dios sigue teniendo poder, ¿verdad? Nos transforma, nos ilumina, nos ayuda a vivir. La palabra de Dios es la que limpia nuestro corazón y tiene un poder sobre nuestras vidas. Por lo tanto, cuando vino la palabra del Señor a Jeremías, le vino con una pregunta, le dijo: ¿qué ves tú? ¿Qué veía Jeremías? Si empezamos el mensaje así, podemos decir lo que hemos oído de la palabra del Señor. ¿Qué estamos viendo nosotros con este tiempo? ¿Nos creemos en una isla, que estamos aislados, protegidos, que a nosotros no nos va a tocar esta enfermedad? ¿Que esto no es para nosotros, para la iglesia? ¿Que lo que está aconteciendo es un juicio, pero para la humanidad y para nosotros no? ¿Qué estamos viendo con todo esto? Porque Dios no quiere que nos vivamos sin más, pasando este tiempo sin aprender, sin saber y sin conocer, como le sucedió al pueblo de Israel, cuando vino Nabucodonosor con todas las tropas y fueron llevados cautivos y sufrieron durante 70 años. Todo lo que ellos confiaban realmente se perdió. Vivieron de vivir en abundancia a vivir en la más extrema pobreza, viviendo como esclavos en tierra extraña, y lo perdieron todo. Por lo tanto le dice: ¿qué ves tú, Jeremías? Cambia el nombre de Jeremías por la de David, por la de Roge, por la de Eliana, por la de Conce, sí, Rebeca, Noemí, Lili. ¿Qué estamos viendo estos días?
¿Qué nos dice la palabra del Señor para nosotros? ¿Será un juicio de Dios? ¿No será un juicio de Dios? Señor, ¿esto cuánto tiempo va a durar? ¿Creemos que va a ser corto, va a ser largo? Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que estamos viendo con todo esto? Lo que vio Jeremías fue una vara de almendro. Vio una vara de almendro. ¡Wow! ¿Cómo lo podremos expresar? He escuchado muchas veces muchas cosas, pero ¿sabéis para qué se utilizaban las varas, verdad? Alguien dice como la vara de almendro, que es la primera que reverdece, la que primero florece cuando llega la primavera, es el primer fruto y es realmente lo fresco. Y es cuando Dios dice, muy bien, y es así, porque Dios se apresura a poner su palabra por obra, a cumplir lo que Él ha prometido. Sus juicios tienen que venir, y eso es verdad. Reverdece esa vara y es el primer fruto. Dios empieza a actuar y es verdad. Pero a la vez también una vara, sabemos para qué se utilizaba en aquel tiempo. Era una vara tipo de castigo, ¿verdad? Y el almendro es esa vara es dura, esa vara no se rompe fácilmente, sino que va a cumplir. Bueno, pues Dios siempre había sido bueno con su pueblo y había cumplido con sus promesas, ¿verdad? Incluso veíamos cómo Dios castigaba en cuanto se rebelaban. Y el pueblo de Dios era tremendamente desagradecido, porque le dieron numerosas veces la espalda al Señor, y lo estamos viendo en los estudios del Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos creían que le agradaban, pero realmente andaban en sus propios y egoístas caminos. El pueblo de Israel andaba mirando por sí. Por lo tanto, Dios trajo un juicio a Judá, ¿sí? Y a Jerusalén, porque su pueblo pretendía ser lo que no era. Se mostraba santo, el pueblo de Dios quería ser santo, santo por fuera, pero por dentro estaban viviendo una vida contraria, viviendo para sí, viviendo bajo el pecado. Y por lo tanto podemos ver que las cosas no son muy diferentes, ¿verdad? En la actualidad, ¿sí? Dios nos habla a nosotros también para que reflexionemos y miremos qué es lo que está aconteciendo y que Dios tiene interés en cumplir con su palabra. Palabra de bendición y palabra tal vez de juicio, pero que sea la palabra lo que Dios quiere cumplir y es tiempo, ¿sí?, del juicio de parte de Dios. Estamos ya en los últimos tiempos y lamentablemente lo estamos sufriendo como iglesia y como nación de naciones, como en todo el mundo se ha extendido todo esto y podemos ver como un juicio de parte de Dios que ya empieza el dedo de Dios, la vara de Dios a moverse y a castigar a todos aquellos que no han obedecido y que no están creyendo y que van a empezar a venir los acontecimientos que Dios tiene reservado para los últimos tiempos. Por lo tanto, es una voz que nos habla a nosotros hoy, que tenemos que estar muy alerta. Por lo tanto, Dios sí tiene celo y celo por su pueblo. Y Dios no quiere que vivamos de cualquier manera. Y el juicio empieza por la casa de Dios. Y si primero, como dice en primera de Pedro 4:17, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a la palabra de Dios? Temamos, hermanos. Temamos porque lo que estamos viviendo son cosas serias que vienen de parte de Dios. Y no podemos vivir con palabras bonitas diciendo, mirad hermanos, saldremos y todo irá bien. Atendamos porque la palabra de Dios nos enseña que vivimos en los últimos tiempos y que el juicio viene y viene para todos, ¿sí? Por lo tanto, muchos desean escuchar bonitas palabras, pero tenemos que ser sabios. Tenemos que distinguir los tiempos que estamos viviendo, ¿vale? Jeremías sigue hablando y me voy a centrar en ese tiempo porque Jeremías habló mucho contra ese pueblo. Y son palabras muy buenas para nosotros. Jeremías capítulo 8, verso 7, les habla a ese pueblo que tienen que ser sabios y les dice así: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Es hora que ya cambiemos un poquito lo que Dios, o lo que hemos estado hablando de bonitas palabras siempre, ¿sí? Un evangelio light, un evangelio de gracia, de que Dios siempre te ama, para entender claramente que Dios ha empezado y tal vez empiece ya con su juicio. Y tenemos que conocer. Si estos animales conocen el tiempo, nosotros no somos menos. Debemos de aprender los tiempos que nos toca vivir. También nos dice que
en el siguiente versículo, en el 8, que al sabio en su propia opinión, pero el Señor le pregunta y afirma, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Estaban siendo engañados, estaban siendo o viviendo esos tiempos que no veían de lo que iba a acontecer. Por lo tanto, estaban siendo engañados, no viendo lo que Dios quería y lo que les estaba hablando. Estaban siendo alejados de la voz de Dios y estaban viviendo vidas más que buscar el agradar a Dios, solo atendían a sus necesidades, como en los tiempos de hoy. Vivimos más preocupados en nuestro bienestar, en no perder nuestros hogares, en poder pagar nuestras deudas, en vivir para nosotros que en atender lo que Dios está queriendo hacer, y preocupados de saber en qué tiempo estamos viviendo. Muchos solamente atendían a sus apetitos, muchos solamente querían vivir cómodamente, como lo vivimos hoy. Es decir, viviendo en un mundo material, en la oferta de este mundo, solo se preocupaban de poder enriquecerse, de vivir cómodamente y de no ser desechados de esta sociedad. Querían o pretendían ser bendecidos, ver la mano de Dios, porque tengo trabajo, porque todo me va bien, porque va la salud. Sí, así querían vivir. Y esto lo vemos que también acontece en lo actual. Filipenses en el capítulo 3, versos 18-19, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, que el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Muchas veces oramos por nuestro bienestar, por nuestra salud, sí, y que no nos falte. Bien, está bien, porque tenemos que ser atendidos, pero eso no es lo principal. Y hoy tenemos que volvernos al Señor y entender los tiempos y entender lo que Dios quiere hacer. Y Dios va a cambiar, nos va a cambiar todo esto. No podemos confiar en las cosas de este mundo porque nos volvemos enemigos del Señor. Jeremías sigue hablando a esa generación y le sigue expresando lo que ellos estaban haciendo. Jeremías capítulo 2, versos 18 y 19. Dios les está hablando de aquellos que se paraban en el camino de Egipto, y Dios les está reclamando. Él dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas del agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Les está hablando al pueblo en aquel tiempo, ¿vale? Les está hablando a ellos que estaban bebiendo, que estaban contaminándose con aguas, que estaban disfrutando de los bienes de las naciones, y el Señor les reprochó de que buscaran simplemente en esas naciones y no buscaran al Señor. Se estaban apoyando en Egipto, y Egipto es sinónimo del mundo, que trataban o tomaban de esas aguas y vemos las ofertas que hay. Y es verdad que muchos de nosotros también podemos vernos, que nos llamamos cristianos, pero buscamos más en el mundo que buscar al Señor. Nuestra confianza más está en nuestra economía, en nuestros trabajos, que en el Señor que provee todas estas cosas. Y lo que Dios nos pide es que nos volvamos a Él. Porque ciertamente si nos apoyamos en todo eso será como aquellos que hayamos edificado sobre la arena, y esa arena no es estable, se va a caer. Por lo tanto tenemos que pensar qué estamos haciendo. Y es como Santiago hace la reclamación, oh almas adúlteras, Santiago 4, versos 4 y 5. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Creo que el Señor lo dice siempre por su palabra bien claro. Pero ¿cómo la hemos leído? ¿Cómo la hemos interpretado? ¿Cómo hemos vivido hasta ahora? Y creo que todo esto es una oportunidad para que nos volvamos realmente a Él. Porque lamentablemente muchas personas, hermanos, muchas personas van a aprender a vivir ahora dependiendo del Señor. Porque todo lo que han confiado posiblemente se caiga. Posiblemente el mundo no va a ser igual. Todos estamos siendo afectados, no tanto por la salud, pero sí por la economía. No sé lo que va a acontecer, pero vienen cambios de parte de Dios. Y Dios nos llama a despertar. Y Dios nos llama a entender, ¿sí?, lo que Él nos habla por su palabra.
Y es que muchos no hemos entendido su palabra. Y no porque nuestros oídos hayan sido duros y no entendamos la palabra de Dios. Es que no hemos amado la palabra de Dios. No hemos querido escuchar, no nos interesaba. Jeremías sigue hablando a esa generación. Jeremías capítulo 6, verso 10 les está hablando y les dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa. No la aman. No nos interesaba, porque nos reprendía de nuestra conducta y de nuestro caminar. Cuando se ama al mundo, es muy difícil poder amar al Señor y a su palabra. Tenemos que dejar muchas cosas que el Señor nos pide y no somos capaces, no estamos en condiciones de hacerlo. Jeremías sigue diciendo en el verso 13 y 14: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Qué palabras tan duras, ¿verdad? Qué palabras tenía el Señor hablando a su pueblo claramente, y nos estamos saltando siempre estas porciones de la palabra y buscando lo bueno para aliviar, para decir Dios trae bendición, pero nos hemos olvidado que Dios un día iba a traer su juicio y tal vez ya esté llegando. Y son estas palabras que nos hablan hoy también a nosotros, las cuales Dios está diciendo cuidado, porque es que el pueblo que hemos cerrado nuestros oídos, no hemos escuchado y no hemos considerado lo que el Señor hablaba y decía a su pueblo, que también está clamando hoy a nosotros. Sigue Jeremías hablando a su pueblo. Este profeta habla y habla claro, porque Dios está hablando por él y Dios nos está hablando también a nosotros. El verso 16 y 17 de ese mismo capítulo 6. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. El verso 19 concluye diciendo: lamentablemente el Señor traerá su mal, según el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. El pueblo de Israel fueron llevados 70 años cautivos, nada más y nada menos. Vivieron, sí, en esclavitud, vivieron sufriendo por no querer escuchar esas palabras que venían de parte del Señor, que eran juicio, que nos tenemos que volver a Él, que nos tenemos que arrepentir, que Dios nos está descubriendo cómo estamos viviendo. Si amamos a Dios, tenemos que volvernos a Él, con un compromiso sincero, no en apariencia, no simplemente acudiendo a los cultos, no viviendo un evangelio light, no un evangelio a mi manera, que cuando a mí me va bien yo sigo, que cuando escucho algo me dañan un poquito enseguida abandono. Y yo sé que vosotros sois fieles, hermanos, que estamos ahí cada día escuchando, pero tenemos que entender la palabra del Señor, que nosotros nos tenemos que volver a Él. Y es que esta palabra es para nosotros, porque Dios nos sigue hablando y tenemos que adorar al Señor con nuestra vida, porque Dios ya no va a soportar una vida de indiferencia, vida de mezcla de pecado y de santidad, vida de querer agradar a los hombres y no agradar a Dios, vida de querer satisfacernos a nosotros y no al Señor que nos da todas las cosas. Tiene que ser cambiada nuestra forma de vivir, realmente ser creyentes de verdad. Dios no va a soportar el cristianismo que hemos inventado, que hemos adoptado. Eso no proviene de Él. Dios no soporta las mentiras, no soporta las máscaras, aquellos que quieren vivir ocultos sobre las pantallas. No acusamos a nadie, queremos que haya transparencia. Por lo tanto, en Jeremías capítulo 6, verso 11 sigue hablando: por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Había determinación de parte del Señor.
Y es unas palabras duras de un juicio que Dios establecía. Por lo tanto, tenemos que entender de que Dios quiere limpiar. Y primeramente su juicio empieza por su casa. Y Dios quiere que haya limpieza en la casa del Señor para poder limpiar este mundo, a las naciones que están sufriendo y que no tienen esperanza, que están realmente viviendo tiempos y van a vivir tiempos muy, muy difíciles. Y la iglesia tiene que volver, porque si no el juicio también va a entrar y va a limpiar el Señor. Y estamos viendo consecuencias, ¿sí? El juicio ha empezado. Pero ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer cuando el juicio de Dios viene? Tenemos que aprender a escuchar. Dios, si se queja realmente es de que no hemos escuchado, no hemos atendido su voz. En Apocalipsis nos dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tenemos que entender de que estas palabras primeramente son para nosotros. Tenemos que entender lo que estamos haciendo, que nos tenemos que volver al Señor porque la oferta de Dios es una oferta de amor. Volvemos al libro de Jeremías en el capítulo 3, verso 1, donde nos dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, pregunta al Señor, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Y dice el Señor a su pueblo: tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor, vuélvete a mí. Aún Dios sigue extendiendo sus manos de amor y de misericordia para que haya arrepentimiento y nos podamos volver. Creo que Dios quiere realmente ese arrepentimiento, porque ha habido corrupción con el mundo, viviendo a medias el cristianismo, conviviendo con el pecado, y Dios no quiere, no va a soportar esto ya mucho más, no lo va a permitir. La palabra del Señor nos invita a volvernos a Él, porque Dios no quiere la destrucción del impío, y mucho menos quiere que sus hijos se pierdan si se han desviado. Él quiere que nos volvamos. Dios nos está ofreciendo, y las palabras de Jeremías continúan hablando y hablándonos a nosotros. Jeremías 3, 14 y 15: convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esa es la palabra del Señor. ¿Nos podremos volver al Señor realmente de nuestros caminos? ¿Prestaremos atención a su palabra y la amaremos? ¿Amaremos la palabra del Señor? ¿Viviremos por ella? ¿Qué ves tú, Jeremías? ¿Qué podemos ver ahora cada uno de nosotros? ¿Qué podemos estar viendo de cómo está nuestra vida y cómo hemos estado viviendo? ¿Qué es lo que espera de nosotros el Señor? A mí me llevaba a Lucas, donde relata la historia de Zaqueo, un hombre publicano, un hombre líder de su nación y muy rico, que veía y escuchaba al Señor, pero no le podía ver por su corta estatura. Y no le importó las multitudes, no le importó lo que estaba alrededor, sino que él lo que hizo fue subirse a un árbol para poder mirar al Señor, para poder ver al Salvador realmente. Y hoy tenemos que ser valientes y cada uno tomar la decisión que tenemos que tomar en el Señor para volvernos a Él, para que no miremos a las personas que están a nuestro alrededor, sino que realmente miremos al Señor, porque el Señor viene con vara. Y realmente poder ponernos delante del Señor: y si yo merezco tus azotes, dámelos, porque tú al que el Señor ama, disciplina y corrige a todo aquel que lo acepta como hijo. La corrección del Señor tiene que ser sobre nuestras vidas y tiene que haber arrepentimiento y búsqueda sincera de parte del Señor para vivir después ese tiempo de confinamiento. Israel tuvo que aprender, los profetas decían que no, que se luchasen contra Nabucodonosor, contra esas tropas, y fueron ellos conquistados, fueron ellos llevados a Babilonia y tuvieron que vivir deportados y humillados. Y eso es lo que el Jeremías estaba hablando, lo que la palabra del Señor claramente les estaba diciendo, pero no quisieron oír. Tenemos que aceptar lo que viene, lo que puede venir de parte del Señor. Y nosotros nos tenemos que elevar ante todas las circunstancias. Tenemos que realmente mirar al Señor y aceptar lo que de Él venga. Amén. Te invito a que cierres tus ojos y que ores conmigo, por favor. Te pido que en esta hora reflexionemos sobre la palabra del Señor, donde Él nos ama y donde no falta su palabra.